nosotros podemos llegar a utilizar, qué aparatos son los que vamos a ir viendo y por qué son importantes. Cuando nosotros nos referimos a aparato, vamos a ir hablando acerca de lo que vienen a ser las placas, que es con lo que generalmente ustedes van a conocer o lo que van a ir, es con lo que a veces más nos familiarizamos. Placa. ¿Qué son las placas? ¿Para qué utilizamos la placa? ¿Cuál es el fin de la placa? Con las placas nosotros podemos hacer tratamientos desde el punto de vista ortodóntico y desde el punto de vista ortopédico. ¿Qué quiere decir? Que con las placas nosotros podemos llegar a provocar movimientos dentales y con las placas también podemos nosotros llegar a provocar movimientos ya de lo que vienen a ser estructuras o podemos llamar lo que son estructuras óseas, podemos redireccionar el crecimiento, podemos nosotros modificar también alguna patología funcional, aparatos funcionales, para que podamos mejorar, digamos, el desarrollo. ¿Y cuál es el fin? El fin de las placas es poder obtener, modificar, redireccionar, tratar de buscar una normoclusión, que es lo que vimos en los temas de nomenclatura, tratar de llegar a acercarnos a lo que nosotros creemos que es una oclusión ideal. Como ya le dije, una oclusión perfecta es un poco, yo digo que es un mito, porque una oclusión perfecta la tengo solamente en mi cabeza. La tengo, que la haya visto hasta la actualidad, no la he visto. Y no creo que la vea, porque una oclusión perfecta, para personalmente, creo que muchos van a escuchar o muchos van a decir que la oclusión perfecta está en nuestra cabeza. Verla realmente no sé si la pueden ustedes llegar a ver, pero como le digo, es algo, es un mito decir una oclusión perfecta. Lo que sí nosotros estamos acercándonos a lo que es una oclusión ideal, de donde partimos la normoclusión, ¿no? Entonces nosotros podemos llegar a una normoclusión con lo que son las placas. Pero la diferencia de las placas con la patología fija es que las placas en su gran mayoría, en un gran porcentaje, lo vamos a utilizar en pacientes en desarrollo. ¿Qué quiere decir? En dentición decidua y en dentición mixta, primer recambio, segundo recambio. Ya cuando la persona es adulta, con las placas casi no se hace ningún tipo de movimiento que vaya a dar resultado. Entonces, ya cuando la persona ingresa a esa etapa adulta, ya entra lo que es la ortodoncia fija. Entonces, por eso es importante cuando estábamos haciendo los análisis cefalométricos, donde nosotros podamos hacer el diagnóstico hasta qué edad. Y le dijimos que consideramos adultos en las mujeres desde los 14 años y en los varones desde los 16 años. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que las placas están hechas para pacientes que están, si queremos ponerle una edad, que simplemente esto es como algo didáctico, estaríamos hablando hasta los 10, 11, a lo mucho 12 años. Pero lo que nos va a indicar con exactitud si vamos a utilizar una placa, viene a ser un examen complementario. ¿Qué examen complementario? La radiografía carpal, que nos va a determinar y nos va a ayudar a poder determinar el pic de crecimiento que tiene esa persona. Cuando la persona ya cumplió el crecimiento, ya cumplió su pic de crecimiento, ya terminó el crecimiento óseo, las placas ya no tienen ningún efecto. Entonces, con las placas ya no puedo hacer ortodoncia. Sí, la utilizaré como una ortodoncia de contención. En una persona adulta, sí. Pero hacer movimientos, crear expansión con placas en pacientes adultos, ya no. Bueno, entonces, el fin de la placa, igual que la ortodoncia fija, es tratar de buscar una normoclusión, tratar de conseguir o redireccionar o modificar alguna anomalía funcional que pueda tener el paciente. Ejemplo, degluciones atípicas, controlar hábitos, controlar
como le dije, hábitos, hacer redireccionamiento, estimular el crecimiento. Eso lo hago en etapas del paciente en crecimiento. Las placas en ese periodo son muy eficientes, sí. Son muy efectivas, sí. ¿Existen aparatologías más actualizadas? Sí. Pero las placas aún se las siguen utilizando. Cuando tenemos un buen diagnóstico y planificamos un buen plan de tratamiento, las placas son efectivas, son efectivas. ¿Se las utilizan? Se las utilizan. ¿Y ustedes las pueden realizar? Sí. De acá van a ir viendo qué tipo de placas vamos a utilizar. Entonces, como les decía, ¿las placas nos ayudan en el tratamiento? Sí, nos van a ayudar mucho en lo que es en el tratamiento. Con las placas, como les dije, yo puedo lograr mover una pieza. Sí lo puedo hacer. ¿Puedo mover un grupo de piezas? Sí lo puedo realizar. ¿Puedo mover una arcada? Sí lo puedo realizar. ¿Puedo corregir oclusiones inadecuadas? Exactamente, lo puedo realizar. Todo esto simplemente conociendo el momento en el que yo voy a hacer la intervención. Y es importante, como vuelvo a recalcar, tener un buen diagnóstico, saber la edad de crecimiento que tiene el paciente para que yo pueda ver la efectividad de mi placa y que mi tratamiento sea exitoso. Vuelvo a recalcar, con las placas puedo hacer todos estos movimientos. Mover un solo diente, mover un grupo de dientes, mover toda una arcada, modificar oclusiones que no están correctamente alineadas. Pero también con la placa yo debo tratar de obtener una musculatura que esté bien balanceada. Si yo tengo una musculatura con un desbalance, voy a fracasar. Entonces, yo tengo que ir manejando. ¿Y cómo lo voy a conocer eso? ¿Cómo lo voy a ir mejorando? Como les dije, lo primero es mi diagnóstico. Y también conocer mucho lo que es el examen funcional. Porque no nos olvidemos que no solamente vamos a trabajar a nivel de diente, vamos a trabajar a nivel de musculatura. ¿Qué tipo de musculatura? La lengua, los labios, los carrillos. Entonces, todo eso tenemos que nosotros también tratar de normalizar para poder conseguir un balance adecuado. Si yo no puedo normalizar esa musculatura, todo lo que yo realice, todos esos movimientos que pueda realizar, van a ser muy fácil a volverse a recidivar. O mi tratamiento no va a ser exitoso a largo plazo. Entonces, si la normalización de la función muscular no es posible alcanzar, la estabilidad de la corrección de las maloclusiones dentarias y esqueléticas. ¿Qué me quiere decir esto? Si yo no puedo lograr una normalización, no voy a tener estabilidad. O sea, lo que yo pueda corregir, lo que yo pueda redireccionar, si no doy una normalización a la musculatura, no voy a poder conseguir una estabilidad. Lo mismo que hacemos en el tratamiento con la ortodoncia fija. Si yo no consigo una buena estabilidad, les decía que la recidiva de mi tratamiento va a ser mucho más, voy a tener que yo darle un poco mayor énfasis en lo que es la contención. Ustedes saben que después del final de un tratamiento viene lo que es la contención. Si yo no logré una estabilidad correcta sobre ciertos parámetros que nosotros podemos medir, mi tratamiento a largo plazo no va a ser muy exitoso. Será momentáneo, pero a largo plazo la recidiva va a ser mucho más puede ser mucho más, se va a llegar a provocar, va a recidivar con mayor frecuencia, con mayor facilidad. Es muy importante en todo tratamiento tratar de normalizar lo que es la parte muscular. No solamente nos vamos a tratar de enfocarnos en lo que es la parte dentaria. También tenemos que tratar de ver cómo está la musculatura de los pacientes. Las placas nosotros podemos dividirlas. Las vamos a dividir desde el punto de vista si tienen una acción directa o no tienen una acción directa.
Entonces, podemos decir que tenemos placas que son activas y tenemos placas que son pasivas. Tenemos placas que pueden ser colocadas por el paciente, que pueden ser retiradas por el paciente, y placas que no van a ser retiradas por el paciente. Donde nosotros vamos a depender mucho de lo que es para que nuestra efectividad sea mucho más eficiente. Dependemos a veces de la cooperación del paciente. Entonces, tenemos también placa fija y tenemos también placa removible. Tenemos placa mecánica y tenemos placa funcional. Entonces, vamos a ver, existen varias clasificaciones para lo que son las placas. Nosotros tenemos que saber qué tipo de placas vamos a ir utilizando. Si me conviene una placa fija, si me conviene una placa removible, si me conviene una placa pasiva, si me conviene una placa activa, y es lo que vamos a ir viendo de la infinidad de tipos de placas, cuáles son activas, cuáles son pasivas, cuáles son fijas, cuáles son removibles, qué aparatos funcionales podemos llegar a utilizar, vamos a ir conociendo. Entonces, cuando hablamos de placas en la subdivisión, yo les dije que habían placas pasivas y habían placas activas. Vamos a hablar de lo que son las placas activas. Las placas activas son las que van a producir fuerzas mecánicas directamente sobre el diente, sobre el periodonto, van a ir a producir fuerzas directas sobre el hueso alveolar, van a provocar fuerzas directas sobre los huesos, van a ir a actuar sobre lo que son las suturas, pueden ir a actuar a nivel de la articulación temporomandibular. Las placas activas son las que generan fuerza. Las placas activas son las que logran movimiento. ¿Y cómo lo voy a lograr ese movimiento? ¿Con qué voy a hacer ese movimiento? ¿O cómo la placa va a ejecutar ese movimiento? La placa va a tener dentro de sus componentes resortes, van a tener elástico, van a tener tornillo. Entonces, esos componentes de la placa que son los resortes, los elásticos o los tornillos, son los que la vuelven a mi placa activa. Con los resortes yo puedo mover dientes. Con los tornillos yo puedo provocar, puedo colocar expansión a nivel de lo que es el hueso, puedo romper lo que son las suturas. Entonces, esas son mis placas activas. Ya les voy a explicar más adelante cuáles son las placas activas. Quiero que se vayan familiarizando con este tipo de aparatos. Y las placas pasivas, como su nombre lo dice, ya son aparatos pasivos, y en su gran mayoría son aparatos removibles. El efecto que van a provocar este tipo de placa, o el efecto que van a llegar a producir este tipo de placas pasivas, porque ya no van a ir directamente sobre el hueso, ya no van a ir sobre los dientes. El esfuerzo que van a realizar o los movimientos que van a realizar son fuerzas más funcionales. Estas fuerzas, ¿de dónde van a provenir? Van a provenir de lo que es la masticación. El masticar son fuerzas que van a provocar, que van a hacer que se den algún tipo de movimiento. Van a venir de lo que es la lengua, van a venir de lo que es los labios. Bueno. Por tanto, podemos decir que las placas pasivas influyen sobre la musculatura de una forma indirecta, activando, aumentando, para que podamos normalizar el crecimiento, podamos modificar algún tipo de, alguna redirección del crecimiento. Entonces, podemos lograrlo mediante ¿qué? Mediante la musculatura, mediante los labios, mediante la lengua, mediante la masticación.
Entonces estamos viendo que tenemos aparatos pasivos, estamos viendo que tenemos aparatos activos, ya lo vamos conociendo y vamos viendo la diferencia entre lo que es una placa activa con lo que es una placa pasiva, ¿no? Uno va a ir a hacer una fuerza directamente sobre los dientes, como las placas activas, vuelvo a recalcar, sobre el hueso, sobre un grupo de dientes, pueden romper lo que es la sutura, que es lo que generalmente a veces más utilizamos, y también vamos a ver que existen placas pasivas que podemos lograr algún tipo de beneficio, sí, gracias a los labios, gracias a la lengua. No se olviden que la lengua genera una fuerza, la lengua, si uno la controla, algún mal hábito, la lengua me puede llegar a protruir los labios, me puede llegar a provocar mordidas abiertas. ¿Y esto dónde lo vamos a realizar? Generalmente en etapas tempranas, en dentición, si mejor si lo analizamos o lo diagnosticamos en dentición decidua o en dentición mixta. Ya cuando esto es a nivel de una dentición permanente, generalmente con una plaquita, querer redireccionar este tipo de hábitos es completamente difícil, ¿no? A veces nos falta un poco de crecimiento de lo que es el maxilar. Entonces, con este tipo de aparato vamos a nosotros a tratar de estimular el crecimiento o aumentar el crecimiento o tal vez tratar de frenar otro crecimiento. Generalmente cuando vemos que son pacientes clase 2, que son pacientes clase 3, pero si nosotros lo podemos diagnosticar a una edad temprana. Entonces, ahí entra muy bien lo que son las placas, para que podamos darles un tratamiento. Generalmente a este tipo de aparato, cuando hablamos de placas pasivas, en ortodoncia se la llaman aparatos de ortodoncia funcionales. Existen varios. Entonces, estos aparatos generalmente se los utiliza ya cuando hay un poquito de mayor complejidad, cuando el diagnóstico ya es un poquito más complejo. Tenemos que nosotros aprender a diagnosticar, a reconocer, para que podamos hacer nuestras limitaciones. ¿Será que yo estoy capacitado como estudiante para poder hacer algún tipo de movimiento funcional? Vamos a ir viendo los casos que se vayan a realizar. ¿Por qué? Porque el tratamiento a veces es un poco más largo. A diferencia de lo que son las placas activas, que tenemos un promedio de 4 a 8 meses, con estos aparatos funcionales, a veces nos llevan hasta años a hacer un tratamiento. Pero lo importante es saberlo diagnosticar, porque nosotros con este tipo de aparatos funcionales vamos a redireccionar los crecimientos. Y para simplemente vayamos analizando y vayamos viendo que es importante que sepamos de dónde vienen las placas. Generalmente, un poco de historia, ¿quiénes lo utilizan más las placas? ¿De dónde nació la diferencia entre ortopedia y ortodoncia? Esto simplemente como algo para que vayamos analizando y vayamos conociendo la historia, porque cuando a veces nos hablan de ortopedia y nos hablan de ortodoncia y pensamos que ortopedia está más enfocado en niños y la ortodoncia más en el adulto. La ortodoncia fue más, podría decirle que fue más promovida por los americanos. ¿Por qué? Porque al americano le gustaba generar, se ganaba más, se cobraba un poco más, porque la ortopedia se utiliza menos, es un poco más económica. Entonces, en Europa utilizaron mucho lo que es la ortopedia y fueron los que empezaron a promover. ¿Por qué? Porque cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó bastante devastada. Entonces, Estados Unidos era la potencia, salía, entonces económicamente era mucho mejor, entonces ellos empezaron a innovar y ellos manejaban lo que es la ortodoncia. Y en Europa, como estaban un poco, no había tanta, no podríamos decir, no había tanto movimiento económico, entonces, pero, ¿qué hacemos con estos pacientes? Porque no podían, no accedían mucho a lo que son las ortodoncias, los brackets, entonces, pero necesitaban tratamiento. Entonces empezaron a hacer movimientos con lo que es la ortopedia. Y por eso es que la ortopedia generalmente, los que realizan muy buena ortopedia vienen de la parte de Europa. ¿Y de dónde nació la ortopedia? Generalmente viene la ortopedia
como les digo, se asocia con lo que es la placa. ¿Y las placas de dónde vienen? ¿Cómo fueron fabricadas? Ya en 1839 ya habían autores que manejaban placas y que ellos decían que hubo una fabricación de lo que es un material que se llamaba ebonita y que era por una vulcanización del caucho, que de ahí empezaron a sacar las primeras placas ya en 1839 para poderlo, tal vez para hacer contención, para tratar de hacer algunos movimientos muy leves. Y en 1848 ya el doctor Linderer, uno de los primeros en utilizar placas activas, él empieza a ir mejorando la investigación, ir innovando, ¿no? Y con la ayuda del doctor Coffin, que hay una placa de Coffin y el doctor Kisler, son los primeros que ya empiezan a realizar placas activas. Entonces fueron los primeros, porque vamos a llegar más adelante, porque en mi época, ¿a quién se lo atribuía la placa? Ahorita le voy a explicar, pero el primero que trató de hacer movimientos con placas activas fue el doctor Kisler. Ya en el siglo XX, a finales de los años 20, aparece el doctor Nord y él empieza a revolucionar porque ya la placa activa le va aplicando lo que son unos tornillos, pero ese tornillo solamente tenía una sola dirección y por eso le llamaban monodireccional. Y en esa época es que aparece este señor, y seguramente ustedes van a escuchar mucho de lo que son las placas de Schwarz, que cuando uno hace un curso, lo primero que nos hablan son de las placas de Schwarz, y es el que dicen que es el que revolucionó. Si bien el doctor Schwarz el doctor Schwarz fue el encargado de darle esa retención, de darle la estabilidad, porque él fue el que ya le empezó a colocar lo que son los ganchitos, ya le empezó a dar para qué, para que las placas puedan estar mayor tiempo. Entonces, y también él ya modifica en base al doctor Nord, él ya modifica otro tornillo y ya él crea, ya tiene no una sola dirección, sino que tiene dos direcciones, y por eso es que se lo conoce mucho al doctor Schwarz. Pero las placas generalmente fueron promovidas por el doctor Kisler. El que le dio estabilidad a lo que son las placas, sí, es el doctor Schwarz. Y hasta hay placas de Schwarz. Entonces ya le puso placas de Schwarz, que son con las que generalmente la mayoría empiezan a hacer lo que son la parte de ortopedia. Pero es bueno que nosotros conozcamos un poco de historia, que vayamos viendo que uno de los primeros que hicieron movimiento ortopédico fue el doctor Kisler, ya en 1848. Ya miren, hace qué tiempo ya se utilizaban para hacer ciertos movimientos. Algo que es también importante que vamos a ir viendo, la ortodoncia. La ortodoncia es la segunda especialidad a nivel mundial. La primera especialidad es la oftalmología y luego viene a ser la ortodoncia. Entonces es la segunda especialidad que se empieza a reconocerla, ¿no? Estamos hablando en los años 1900, donde ya era tanto y empiezan a reconocerla como una especialidad a la ortodoncia. Ahora, una placa, vean lo que es sencillo, es económico, sí. Lo importante que les decía, para que una placa sea efectiva o no sea efectiva, es que yo sepa cuándo lo voy a utilizar y para qué lo voy a utilizar. ¿Con qué yo voy a construir una placa? Miren, simple. La placa está hecha de una base. Y esa base, en su gran mayoría, es acrílico. Y ni siquiera es acrílico termo, porque ustedes ya saben, es acrílico de auto. ¿Que lo podemos elaborar nosotros? Sí. ¿Que existen varias técnicas para elaborar? Sí. Sal y pimienta, generalmente, seguramente ustedes que están en removible están utilizando la técnica por goteo, que es la técnica sal y pimienta para hacer su placa base. Lo mismo pueden hacer, simplemente hacerla más gruesa y hacemos lo que es una base de placa de acrílico. Es una forma, otra podemos nosotros preparar lo que es el acrílico, esperamos, y en una sola masa podemos también ir compactando y ya con los dedos le vamos dando forma. ¿Qué más necesita? Elementos de sujeción. ¿Con qué lo vamos a realizar los elementos de sujeción? Son los alambres. Acá la diferencia, qué tipo de alambre vamos a utilizar, en su mayoría son alambres redondos. ¿Se acuerdan que en removible utilizamos alambre media caña? Acá van a utilizar ustedes alambres redondos. Elementos activos que vienen a ser
los mismos alambres, simplemente que yo hago resortes. Podemos utilizar los tornillos de expansión, que ya son los que van a llegar a provocar ciertos movimientos o ciertas inclinaciones o ciertas disyunciones que me pueden llegar a hacer, como son los tornillos. Entonces, miren, básicamente eso lo constituye una placa. Una base, algo que lo va a sujetar, que son sus retenedores, algo que yo quiero que me haga un movimiento o quiero que me haga una disyunción, ¿no? Es lo básico que tiene una placa. Con todas estas cosas vamos a crear una infinidad de placas y vamos a hacer ciertos movimientos. ¿No es caro? No es caro. ¿Necesita habilidad, destreza? Sí. Lo importante es que eso en el tiempo uno lo puede llegar a adquirir, pero lo importante es que quiero que ustedes sepan a utilizar, para qué voy a utilizar esa placa. Es como vuelvo a recalcar. Primero les enseñé a hacer un diagnóstico, les enseñé, estamos analizando modelos. Ahora ustedes van a saber que tienen unos modelos, que ya están haciéndome su diagnóstico. Tenemos el diagnóstico de modelo, tenemos el diagnóstico cefalométrico, y ahora vamos a tratar de hacer alguna intervención. Voy a usar placa, la mayoría quiere usar placa y estábamos quedando en un consenso que van a hacer un caso. Entonces, le voy a poner acá una placa. Ahora ustedes van a saber, ¿con esto puedo hacer todo? Sí. Ahora, ¿qué placa voy a utilizar? Esta placa para hacer este movimiento. Vamos a ver, no es costoso, no es caro. Se requiere un poco de habilidad de destreza, tampoco es a comparación de un tratamiento fijo, ¿no? Miren, ¿qué podemos nosotros realizar con la placa? ¿Se acuerdan cuando hacíamos nuestro modelo de nuestro análisis? Cuando estábamos haciendo el análisis transversal, cuando decíamos, cuando hacíamos las mediciones, las discrepancias que existen, el espacio presente, el espacio necesario. Nosotros con las placas podemos ampliar transversalmente, sí podemos ampliarla transversalmente. Podemos nosotros con las placas adelantar un maxilar. Podemos nosotros retraer un incisivo con una placa. Podemos retraer tal vez un grupo de incisivos. Un ejemplo, pongámonos, si yo empiezo a detectar una protrusión o una proinclinación dentaria, algún hábito, estoy acostumbrado a chuparme los dedos, estoy un uso constante del chupete. Si yo lo empiezo a detectar en un periodo oportuno, mientras más temprano sea, con una placa puedo tratar de corregir, sí. Con las placas yo puedo tratar de esa proclinación que tiene el paciente, puedo llegar a la normalidad, sí, con placas puedo realizarlo. Puedo corregir mordidas cruzadas, tanto en el sector anterior como en el sector posterior, con una placa, puedo hacerla. Si yo lo detecto lo más temprano, tal vez con un tornillo de expansión puedo hacerlo. Si me estoy dejando ganar en un periodo que estoy hablando entre los 10 y 12 años, puedo usar una disyunción rápida, puedo utilizarlo. Ejemplo, ahí tenemos los Hyrax, tenemos el disyuntor de McNamara, tenemos el disyuntor de Haas, tenemos los Quadeli, que son ya en etapas un poquito más maduras que podemos utilizar para poder conseguir una expansión transversal, sí. ¿Podemos con una plaquita mover algún diente? Podemos. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les decía, hay una invasión del espacio de sostén? Para los que van a clase, me van a ir entendiendo muy bien. Cuando el primer molar va y ocupa el espacio de lo que es el premolar, de lo que es el segundo premolar, o invade por alguna carie, una carie extensa del segundo molar temporario, y ese primer molar va a ocupar ese espacio. ¿Yo puedo reubicarla con una placa? Sí, puedo reubicarlo. Puedo tratar de distalizar, puedo tratar de verticalizar. Y en el adulto, ¿qué puedo hacer? Placas de retención. ¿Lo puedo hacer una retención, una contención con placa? Sí, podemos hacer una placa de contención. Vamos a ver, ahí tenemos las placas de Howlett, tenemos las placas circunferenciales, que son placas, son placas. ¿Lo hago en el adulto? Lo hago.
Pueden hacerlo ustedes en su... Pueden buscarse pacientes para que hagan placas de contención, las pueden hacer. Ya el paciente fue y perdió por caries, por cualquier factor, que generalmente sabemos que la principal causa de pérdida de dientes son las caries, y ya se me perdió. Y yo ya sé que si el paciente pierde una pieza temporaria y no está en su época de recambio, o según el estudio de Nola, me dice que está en un estadio número 3, 4, donde vemos que todavía le falta mucho tiempo para poder evolucionar. Y si yo no trabajo de una manera oportuna, voy a perder ese espacio va a ser invadido por las piezas vecinas. ¿Puedo con una plaquita mantener ese espacio? Puedo. Entonces, con mis placas, ¿puedo hacer mantenedores de espacio? Puedo hacer mantenedores de espacio con mis placas. Entonces, ya les estoy dando pantallazo muy breve o muy simple de lo que ustedes pueden ir buscando, pueden ir haciendo y ir tratando de buscar qué quieren hacer en sus modelos que ustedes me están mostrando. Y más, asociando a lo que hacemos en el análisis de modelo, ya podemos tener algo un poco más claro de lo que vamos a realizar y lo que vamos a ir buscando en nuestro pacientito. Bueno, que es el objetivo que traté de preparar este tema para que ustedes vayan tratando ya de seleccionar qué aparatología voy a utilizar. Entonces, miren, creo que tenemos ya algo para que podamos nosotros tratar de ir buscando y realizar. Pero, ojo, esto es muy importante. Con las placas no podemos hacer todo. No podemos hacer discrepancias muy severas. Por eso es importante, y vuelvo a recalcar, dense cuenta que me van a escuchar hablar siempre del diagnóstico. Si yo no tengo un diagnóstico y no estoy seguro, las placas no son tampoco, me van a resolver todo. Las placas, ¿qué realizan? ¿Realizan movimientos dentales? Sí. Pero los movimientos dentales que realizan las placas son movimientos menores. Si yo tengo un apiñamiento exagerado, un apiñamiento, ustedes ya también cuando hablamos de nomenclatura les enseñé a reconocer un apiñamiento leve, un apiñamiento moderado y un apiñamiento severo. Entonces, si yo tengo un apiñamiento severo, no voy a tratar de corregirlo con una plaquita, porque no se olviden que las placas simplemente me hacen movimientos menores. ¿Por qué? Porque son inclinaciones donde yo pueda controlar. Porque si yo tengo un apiñamiento que es muy severo y donde tal vez yo quiera hacer una super expansión, ¿será tal vez adecuado que lo haga con una placa? No, posiblemente ahí tenga que utilizar algún disyuntor. Porque no se olviden que los movimientos que me hacen la placa son movimientos leves, son movimientos menores. Porque si yo quiero corregir un apiñamiento muy severo con una placa, lo que puedo llegar a conseguir a veces es simplemente una inclinación al tratar de querer inclinar lo que son los molares y a veces provocar algún daño a nivel del hueso alveolar o del periodonto. Entonces, tenemos que saber que con las placas podemos hacer, pero también tenemos que tener cierto grado, ciertas limitaciones. Y ahora, esto es lo importante y con esto vamos a tratar de sacar nosotros el tiempo de tratamiento que le vamos a hacer a nuestros pacientes. Busqué una información y también con la experiencia que tenemos. Y más adelante le voy a explicar si esto es una ventaja o no una desventaja. Si el paciente va a usar una placa, el paciente o los responsables, los tutores, los papás, tienen que saber que para que la placa cumpla su efectividad, que con la placa yo pueda conseguir esos objetivos que me estoy planteando, esa placa tiene que estar en boca entre 14 a 16 horas. Entonces yo tengo que saberla y tengo que estar consciente y tengo que educar
a los padres y hacer entender al niño que la placa tenés que usarla entre 14 y 16 horas. Si la uso 8, 10 horas y actíbamela, no va en que te lo active, va en que vos lo utilices, porque vos tenés esas 16 a esas 14 a 16 horas que van a utilizar, van a lograr una remodelación ósea, una remodelación periodontal. No se trata en que yo lo active con más y lo use menos tiempo. Para que la placa sea efectiva, tiene que ser usada mínimo entre 14 a 16 horas. Por tanto, generalmente lo que tratamos de hacer es que los usen en la noche, que duerman con las placas, siempre y cuando no tengan algún problema, y también en lo que es en el día. Se recomienda que a veces, no es una regla, que en práctica deportiva sí puedan sacársela. A veces en el colegio, dependiendo qué tipo de aparato están utilizando, porque a veces se sienten un poco, el autoestima te baja, ¿no? Entonces ya sabemos que, miren, si en el colegio no la estás usando, estamos hablando de un promedio de 6 horas, te quedan 18 horas, entonces tienes que saber que noche y casa, sí o sí con la placa. Y si lo usas en el colegio, mucho mejor. Donde sí está un poco permitido que se la retiren, sobre todo es al momento de comer, a no ser que el profesional quiera que la masticación sea alguna manera de estimulación. Pero en gran porcentaje también le decimos que se la retiren al momento de comer, ¿no? Ahora, ¿qué tiempo tienen que usar las placas donde nosotros vamos a ir viendo los cambios? No son tampoco rápidos. No son que ahora y a la semana voy a ver los cambios. El término de un tratamiento con una placa estamos hablando de 6 a 8 semanas. Eso equivale a 1 mes y medio a 2 meses. ¿Qué tiempo de clase tienen ustedes? 1 mes. Entonces, ¿será que lo vamos a ir? Y poniendo el caso que el miércoles ya me empiecen a activar placas, ¿no? Pero ya se va a ir viendo por lo menos el cambio. Entonces ahí viene la importancia de hacer lo que son, hacer un caso clínico para que podamos ir viendo y hasta dónde quedamos. Ahora, ¿cómo se activan las placas? Las placas generalmente, si es un tornillito, vienen con una llavecita que en la mayoría ya las traen. O si no, también uno se lo puede fabricar. Y lo que se realiza es hacer una activación entre 0.25 a 0.50 milímetros por semana. Que eso corresponde a 1 o 2 vueltas de lo que es el tornillito. Estamos hablando de 90 grados. Si hablamos nosotros 90 grados, ¿no ves? Sabemos, hacemos un círculo, tenemos ahí 180 grados, 90 grados. Entonces, una vueltita son 45 grados. 2 vueltitas son 90 grados. Y si queremos decir en milímetros, una vuelta de 45 grados, estamos hablando de 0.25 milímetros. 2 vueltitas de 90 grados, estamos hablando de 0.50 milímetros. O sea, ni 1 milímetro lo hacemos. Y eso lo activamos a la semana. Dependiendo la terapia que queramos realizar y dependiendo la edad que tenga el paciente, ¿no? Estoy hablando como un promedio que por semana podemos activar entre 1 a 2 vueltas. Puede ser a la semana 2 o 1 vueltita de 90 grados, ¿no? Y ya vamos a ir viendo los movimientos. Entonces, también por eso es importante para que yo sepa qué tornillo voy a utilizar, porque los tornillitos vienen en medidas de 6, de 8 milímetros, entonces yo tengo que saber cuánto es la discrepancia que voy a utilizar. Entonces, y siempre yo tengo que hacer una sobreextensión de un 30% más. ¿Por qué? Porque, como le dije, siempre hay una recidiva. Entonces yo tengo que hacer una expansión un poquito más allá de lo que yo planifiqué. ¿Y cómo yo voy a saber cuánto tengo que expandir? Análisis transversal de modelo, lo que estamos haciendo.
Eso que yo les estoy haciendo esa formulita de poner espacio necesario y espacio requerido y espacio presente, para que vayamos viendo y hacemos esas mediciones transversales y hacemos la comparación entre lo que es el maxilar superior con el maxilar inferior, con lo que han ido a pasar clase conmigo. ¿Se acuerdan que yo les hacía marcar 2 puntos en la fosa central y después les hacía marcar 2 puntos en lo que son la cúspide media vestibular, y comparábamos esas mediciones y ahí veíamos una discrepancia, y de ahí yo parto si necesito hacer una expansión o necesito hacer una expansión. Y con el análisis de Moyer que me faltan, vamos a ver también si necesitamos, si tenemos el espacio requerido para que haya esa erupción de lo que son los premolares, los premolares, ¿no? Las piezas permanentes. Entonces, ¿qué ventaja tiene la placa? Que la fuerza, cuando son bien planificadas, tienen unas fuerzas que son muy puntuales, unas fuerzas que son muy dosificadas, y esa aplicación de realizar fuerzas muy puntuales hacen que la remodelación ósea alveolar sea también de una manera más fisiológica, donde no podamos nosotros provocar algún daño irreversible a nivel del periodonto. Pues le decía, no es que yo te voy a activar, porque ay, hoy día no me puse mi placa, entonces no, mejor activo más para compensar. No está en eso. Está en que vos la usé 14 a 16 horas. No está en que usé 10 horas y lo activé más. Ahí vas a provocar daños irreversibles, ¿no? La fuerza solo actúa cuando la placa está en boca. Eso es también algo ventajoso, porque a veces, hoy día activaste tu placa, no me acuerdo. Entonces, o cuando activas, no llevas un control, ya por si acaso activa, digamos. Entonces, si te duele, es un dolor cuando haces una sobreactivación y te empieza a doler. La ventaja es que te la puedes sacar, ¿no? Y te avisa, me está doliendo. A no ser que a veces el umbral del dolor de ciertos niños es mayor a los de otros niños. Entonces, otros que tal vez les gusta el dolor y lo van activando. Generalmente, cuando son bien diseñadas, cuando tienen un buen asentamiento y cuando se las usan de forma correcta, no producen daño por esa sobrecarga que se va a dar a los dientes. Si yo sobrecargo al diente, puedo provocar. Generalmente, ¿sobre quién estamos trabajando? Estamos trabajando sobre dientes que van a haber recambio, en dientes que son a veces inmaduros, dientes que están en una fase de formación, ya sean dientes permanentes o ya sean dientes temporarios. Si yo sobrecargo, yo puedo provocar reabsorción. Entonces, ojo al momento de activar, al momento de utilizar, como le digo. Aquí está el compromiso entre lo que son los tutores y también el niño, hacerlo entender, ¿no? Y a veces decían, desde que el niño usa placa, aumentó la caries. Las placas no producen caries. Lo que producen caries es el excesivo consumo de carbohidratos y generalmente una mala técnica de limpieza. Tenemos que enseñarle a que el aparato tiene que saberlo limpiar, tiene que saberlo conservar. Y los mismos dientes tienen que saberlo limpiar. No es que estoy con la placa y voy a... Peor si como con la placa, ¿no? No se olviden que la placa es un medio retentivo. Peor que es un acrílico de auto. Y peor si lo hago así nomás y no uso por lo menos una olita priorizadora para darle un buen pulido. No se olviden que va a estar en la boca entre 2 meses. Entonces, sabemos la desventaja del acrílico de auto, ¿no? Y si no tomo las consideraciones y lo hago como un ejemplo, lo voy a hacer como cuando ustedes hacemos una placa placa base, sabemos que va a estar lleno de porosidades. Entonces ahí sí, pero la placa en sí no te provoca caries. Lo que te provoca caries es la mala higiene, el mal cuidado. Y se puede usar en toda la fase de recambio dentario, se lo puede utilizar. No tenemos por qué tener miedo, ¿no? Entonces,
Es una terapia que no es tan cara a comparación de lo que es la ortodoncia fija, pero se la puede utilizar. Con esto no quiero decir que ortopedia es barato, no. Simplemente a comparación de los otros tratamientos, es también un poquito más económico, más que económico a veces es hasta un poco más ventajoso, porque con una placa vas adecuando, vas remodelando, vas haciendo como una primera fase de tratamiento, para cuando el paciente trate de utilizar una aparatología fija, sea simplemente de alineación, nivelación y asentamiento también, ¿no? Que te puede simplificar. Y como de ventaja, ¿qué podemos nosotros buscarle a lo que son las placas? La principal desventaja es que para que el éxito del tratamiento, para que nosotros podamos ver éxito en nuestro tratamiento, dependemos 100% de la colaboración del paciente. Si el paciente nos miente, si los tutores o los padres no nos dicen la verdad, su placa no hace nada. ¿Será que la placa no hace nada o es que usted no lo está usando de forma correcta? Podemos estar 4. Ya sabemos que la efectividad y los cambios que vamos a ver con una placa están entre los 6 a 8 semanas. Si nosotros vemos que no existe cambio, entonces más que estamos casi estamos con seguridad que están haciendo un uso incorrecto o están haciendo un uso indebido de lo que son las placas. Por los cuidados que les dije, que hacemos movimientos menores y generalmente son movimientos más de inclinación, entonces solo se pueden efectuar movimientos de tipo menor y solamente movimientos de inclinación con lo que son las placas. Con las placas, esto quiero que sea, porque hay mucha confusión, con las placas yo no puedo lograr una disyunción verdadera. Si yo quiero lograr disyunción, tengo que utilizar otro tipo de aparato, tengo que usar los disyuntores. Con las placas no crean que voy a querer expandirme transversalmente. Lo que con la placa voy a hacer es inclinar. Por eso es importante, vuelvo a recalcar, hacer mi diagnóstico de modelo. Porque yo no lo puedo, yo clínicamente lo estoy observando al paciente de frente, radiográficamente, porque generalmente usted, ¿qué es lo típico que pedimos? Una radiografía panorámica, y es una pelea para que pidamos una lateral, e imaginémonos que le vamos a pedir una frontal. No quieren, ¿no? Si a veces la radiografía lateral les cuesta, no sé por qué, nos cuesta pedir, por qué nos cuesta a nosotros aceptar a que nos traigan radiografías laterales. Ahora, con el avance de la odontología digital, con una tomografía, pues, belleza, vemos todo esto, ¿no? Pero también un poquito más costoso. Entonces, muy poco se puede influir sobre lo que son las disfunciones. ¿Ya? Podemos decir que, dependiendo la edad que vamos a utilizar, haciendo una comparación entre lo que es la ortodoncia fija con lo que son las plaquitas, los tratamientos son un poquito más largos, más prolongados con lo que es la placa, ¿no? Se van a dar cuenta a veces, generalmente donde yo lo veo esto, donde a veces me he visto con algunos de sus compañeros, y van a escuchar mucho hablar del síndrome del patito feo. A veces quieren, es una etapa donde el niño se siente, muchos niños ahora, empiezan en la época del síndrome del patito feo, empiezan a ver los dientes pues chuecos y no les gusta, ¿no? Y ellos quieren que se corrija, ya, nomás no me están gustando. Entonces ahí entramos con lo que es la aparatología de 2x4 o 4x2, que es colocando braquecito, y ahí en cuestión de un mes, ya nosotros corregimos ese síndrome del patito feo, ¿no? El principal problema que a veces encontramos con las placas, y por lo que a veces le decimos que se quite en el colegio, es porque hay ciertas placas que nos limitan el momento de poder pronunciar las palabras, ¿no? Entonces tenemos
problema fonético. Entonces, hasta que haya un proceso de adaptación o un proceso de adecuación del paciente o del niño hacia la placa, tiene problema fonético. Es una zona de las desventajas que podemos ir teniendo. Bueno, antes de entrar a lo que es la parte de... No sé cómo vamos con el tiempo, Sarita. Usted que es la que me controla. No sé si me queda o no me queda. Todavía. Se supone que es hasta las 9:20. Ah, ya. Podemos hablar algo más. Bueno, me han ido entendiendo lo que es la parte de... He querido darles algo teórico, porque ¿qué puedo hacer virtual en ortodoncia? Darles teoría. Y lo que ustedes tienen que hacer es leer. Y ya en la clínica y en las clases prácticas vamos a debatir. Bueno, en sí, esto que he hablado es teoría, 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 y es lo que hacen las placas. ¿Puedo continuar con algo de ortodoncia interceptiva o quieren hacer algún comentario? ¿Quieren que empecemos? Vayamos viendo, ustedes me dicen. ¿Alguna? ¿Se entendió? ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Lo ven complicado? ¿Lo ven complejo? Ahora quiero escucharlo porque no se olviden que ya después les voy a tomar examen, ¿no? Ya estamos hablando, ya estamos teniendo buenos temas. Vayan viendo las dificultades. Me estoy dejando entender, me están siguiendo, estoy tratando de hacer ciertas modificaciones a lo que es el programa para que me vayan entendiendo. Estoy tratando de hacer algún tipo de resumen. No sé si me están siguiendo, me están entendiendo. Estoy tratando de que este corto periodo que tenemos se pueda entender un poco de lo que es la ortodoncia. Estoy tratando de hacer en un trimestre lo que tendríamos que haber hecho en un año. Ahora quiero su sugerencia de ustedes, su comentario. Creo que no me estoy saliendo del compromiso que tuvimos con ustedes de que quieren hacer ortopedia. No sé, a ver qué me dicen o sigo avanzando. Lo veo muy callado, muy tímido. De todos modos, por favor, yo quiero saber mañana quiénes van a ir. Por favor, quiero en el grupo que se me pongan, digamos, 1, 2, 3, quiénes van a estar mañana en el aula, ¿no? O si no van a poder, porque también yo estoy dejando algunas otras actividades de hacer y por pensar de que vamos a estar en aula, ¿no? Ya saben que es nuestra clase de hoy día, que la estamos pasando mañana y la estamos haciendo en laboratorio, porque van a ser unas cuantas más y de ahí vamos a tener que trabajar ya directamente en lo que es la clínica. Yo creo que ya mañana ya acabo con lo que es modelo, como les dije. Hoy día voy a subir al Classroom la primera tarea que me tienen que presentar hasta el día domingo, que es de los puntos y los planos. Y el próximo miércoles me presentan en físico, voy a revisar lo que es la cefalometría resumida. Ahí me voy a dar cuenta cómo estamos yendo. Bueno, no se olviden que ya son notas prácticas, ¿sí? ¿Será que pueden subir los videos de los temas, por favor? Ya, hoy día lo subo. Hoy día lo subo, sí, ya me lo pasó Sarita, hoy día lo subo. Gracias.